el anuncio hecho por el Vaticano, en este caso el cardenal Stella, referente a posibles indultos dentro de Cuba relacionados con los presos políticos a raíz de una excarcelación, entiéndase, deportación de más de 200 prisioneros políticos nicaragüenses. Como expreso político cubano, como conocedor de la mentalidad fascistoide, manipuladora y oportunista, me preocupa esa maniobra, porque sabemos que todos estos son procesos que el régimen castrista y las tiranías comunistas utilizan para intentar ganar tiempo, lavar su imagen en la arena internacional y dar, ¿por qué no?, una imagen de que están siendo tolerantes, de que están siendo flexibles, de que respetan, de que escuchan los clamores humanitarios. Pero por otra parte, como expreso político, como conocedor de la situación que enfrentan nuestras hermanas y hermanos, me encuentro muy esperanzado con que los prisioneros políticos cubanos puedan alcanzar su libertad, aunque sea al precio del destierro. Solamente aquellos que hemos estado privados del don de la libertad, solo aquellos que hemos sido condenados por hechos que nuestra conciencia, lejos de condenar, aplaude, sabemos lo que significa un día, una noche, una semana, una hora, un minuto en una prisión. El hambre, las torturas, la desesperanza, el escarnio, el hacinamiento. Por eso me preocupa a veces alguna insensibilidad de algunos compatriotas míos, aunque son la minoría, que no muestran esperanza, que no les alegra que un grupo de hermanos nuestros, que nuestros hermanos puedan recuperar su libertad. Yo creo que lo más sagrado, lo más importante es la libertad de Cuba. Pero la libertad de Cuba es un concepto genérico, es una meta final, es un objetivo extremadamente abarcador. Y yo creo que dejamos de ser patriotas, dejamos de ser humanos, dejamos de ser hermanos de lucha, si no mantenemos como nuestro máximo clamor, la libertad de nuestros hermanos. Yo sufro día, semana, hora, minuto, instante, al saber lo que están pasando nuestros hermanos. Cada vez que pienso en esos casi niños que fueron arrancados de sus hogares, o algunos de ellos están con hijos, que fueron arrancados del hogar de su familia por protestar pacíficamente la jornada del 11 de julio. Cada vez que pienso en esas mujeres que dejaron sus hijos en las calles, me duele. Cada vez que veo familias, esposo y esposa, hijos, primos, hermanos, arrestados juntos, me duele. Y también me duele sobremanera la situación de mis hermanos que llevan más de 30 años, alrededor de 30 años encarcelados. Humberto Eladio Real Suárez, Miguel Díaz Bauza, Ernesto Jorge Pérez, Leoncio Rodríguez Ponce, entre otros. Para estos hombres, esto quizás me llama poderosamente la atención que para el Vaticano, para el Papa Francisco, solamente hay en Cuba los presos políticos del 11 de julio. Y yo quiero llamar a la reflexión, porque a mí me gustaría pensar, pero no lo logro, que el Vaticano, que el Papa, el cardenal, pueda ignorar que en Cuba hay prisioneros políticos antes del 11 de julio, el 21 y después. Por lo que entiendo, considero y creo que cuando se vaya a levantar la voz a favor de los presos políticos, tiene que hacerse a favor de todos y cada uno. No podemos caer en absurdas categorizaciones, porque la causa del presidio político es una sola. Ya Cuba, los presos y los familiares sufrieron estas políticas discriminatorias cuando nuestros hermanos de la Primavera Negra en 2003 fueron arrestados. Las listas, los clamores, las instituciones, los promotores
campañas se centraron solamente en los 75. E incluso se llegó a más. El jefe de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana colocó ahí en la embajada americana la cifra de 75 personas cuando habíamos más de 500 presos políticos, mucho más en las cárceles. Y hoy yo quiero que el Vaticano, el cardenal, sea coherente ante esto. Y a ti, hermano, que te mantienes impasible, que te mantienes silente, que no te entusiasma que nuestros hermanos puedan ser encarcelados, que solamente ven la parte política. Te invito a que te documentes, a que te informes sobre lo que vive un prisionero político cubano, lo que sufren sus familiares. Incluso ayer pude conversar con un hermano mío expreso, después me dio pena porque me entendió, y me dijo así tajantemente que eso no era bueno, que desterraran, que liberaran a los presos para desterrarlos, porque eso debilitaba la lucha. Le dije, hermano, tú no puedes hablar así. En primer lugar, tú fuiste uno de los beneficiados cuando en el año 1998 el Papa Juan Pablo II, en febrero del año 1998 logró la excarcelación de muchos de ellos. Y tú no te opusiste, tú te beneficiaste con ese indulto. Tú no pensaste en que en ese momento la causa se iba a debilitar. Tú en ese momento aceptaste, como muchos de mis hermanos, el presidio político, histórico, plantado, actual, antes del actual, todos han aceptado el destierro antes de dejar la vida en la prisión. Quizás para algunas personas que no tengan información sobre la temática cubana, quiero decirles que estos procesos de libertad a cambio de destierro no es nada nuevo. Lo hicieron en el año 1979 con miles de presos. Lo hicieron en el año 98 cuando la visita del Papa Juan Pablo II. Lo hicieron luego cuando la gestión de la Iglesia Católica. Lo hicieron cuando Jesse Jackson en los años 80. Lo hicieron con el gobierno español. Lo hicieron con la gestión de Fraga y Barney. Es un proceso que siempre se ha hecho. Y aunque nosotros, los que buscamos el objetivo mayor y supremo, que es la libertad de Cuba, sabemos que estos procesos debilitan la lucha, sí entendemos que al menos vamos salvando la vida a esos dignos hermanos nuestros que están padeciendo horrores en estos momentos en las cárceles. Así que tú, que gritas mucho desde acá, y que hablas mucho y que dices, y que quisieras que las cosas se hicieran así, asado, y no como se hacen, tú que quizás cuando estabas en Cuba fingías ignorar la situación de las damas de blanco, la situación de los 75, la situación nuestra, tú que incluso cuestionas que algunos hermanos del exilio puedan disfrutar momentos de ocio, de fiesta, de cumpleaños con su familia. Bueno, ¿y qué hacías tú durante los 29 años y 10 meses que Ignacio Cuesta Valle estuvo en prisión? Dejaste de ir a fiestas, dejaste de celebrar cumpleaños, dejaste de hacer el amor con tu esposa, dejaste de escuchar música, dejaste de ir a la playa en los 30 años que Mario Chávez de Alma estuvo preso. ¿Qué hiciste tú cuando Orlando Zapata Tamayo agonizaba en huelga de hambre?
dejaste de hacer el amor, dejaste de escuchar música, dejaste de ir a la playa. La vida es así, señores. Cuando nosotros estábamos presos, nosotros sabíamos que la juventud, en su mayoría, mientras nosotros padecíamos el rigor del encierro, disfrutaban, bailaban, se casaban, se enamoraban, fiestaban, y eso nunca nos quitó el sueño. Por eso me sentí orgulloso el 11 de julio del año 2021, cuando vi toda esa tropa de jóvenes en las calles. Y esos jóvenes hay que salvarles la vida. Esos jóvenes merecen la libertad, aunque sea fuera de Cuba. Creo que los que estamos fuera de Cuba, los que pusimos el mar por delante de separación, no somos los más indicados para cuestionar, para decirle a los que están allí lo que tienen que hacer, para decirle acepten esto o no acepten esto. Lo que sí es inaceptable, lo que sí es bochornoso, es aceptar una libertad a cambio de claudicación y a cambio de concesiones. Y no es el caso, no fue el caso de nuestros hermanos nicaragüenses que salieron. Y creo, estoy convencido y seguro que no va a ser el caso de ninguno de esos más de 1000 cubanos que se encuentran en las calles, en las cárceles castristas. Tanto los valientes del 11 de julio, así como los Humberto Eladio, como los Miguel Díaz Bauza, como los Ernesto Gómez Pérez, como los Virgilio Mantilla Arango, como los Leoncio Rodríguez. Así que yo continúo teniendo mucha esperanza en que nuestros hermanos y hermanas que hoy se encuentran sufriendo prisión política puedan recobrar su libertad. Porque sabemos que van a aceptar la libertad sin la más mínima claudicación, sin el más mínimo desmedro. Así que libertad para todos y cada uno de los presos políticos. Libertad para todos mis hermanos y hermanas, para esos valientes del 11 de julio, para esos casi niños que tomaron las calles, en su mayoría sin experiencia política, sin cultura de oposición. Y hoy felicito a esas madres, mujeres, hermanas, esposas, que sin tener una cultura política están allí de frente. La familia de Ailé Marcano, Wilber, Milka, Bárbara Roja, Isaac, son muchos, no quiero mencionar ninguno, La Farrat, Migdalia Padrón. Es que son tantos y tantas que siento, me da pena omitir. Así que para todos y cada uno de ustedes, el deseo de que sean libres. Los que acepten el destierro, a cambio de la libertad, y los que no lo acepten. Para mí, tienen igual mérito, tienen igual respeto. Pero sus vidas, las vidas de cada uno de ustedes, importan. Así que viva Cuba libre, libertad para todos y cada uno de los presos políticos cubanos. Gracias por su firmeza, gracias por su valentía y gracias por su principio. Viva Cuba libre.